ahorita, segunda de Corintios, capítulo 5, los capítulos son los que están en el número 1, y el versículo son los numeritos chiquitos, versículo 13. Sí, ahí estamos. Dice, porque si estamos locos es para Dios, güey. ¿Cuántos de aquí no están piratones, ah? Pocos pero locos, ¿ah? ¿Ah? Si estamos locos es para Dios. Yo estaba piratón con mi vida. ¿Y ahora por qué no para Dios? Ah, no, pues ya bajé. Fíjate, ahora resulta que en el mundo hacíamos locura y media. Y venimos a los pies de Dios y nos volvimos bien reservados, bien conservadores. ¿Sí me entiendes? Allá andábamos haciendo ruidajero, gritando y haciendo panchotes y haciendo escándalos, ¿verdad? Y ahora aquí de repente ya, no, ¿cómo me voy a ver? Nos entra hasta la vergüenza, nos entra el temor. Dice la palabra de Dios que si estamos locos es para Dios. ¿Sí? Y van a decir, no, es que eres un fanático. Pues yo quiero decirte una cosa, yo sí soy un fanático de Cristo, brother. Yo no soy un fanático de la Chivas, ni de la América, ni del Atlas. Yo no le voy a ningún equipo, yo le voy a Cristo, brother. ¿Sí? Porque Él me salvó la vida, porque Él me rescató de la muerte, porque Él me liberó. Sí, Él me liberó de mis enemigos que eran más fuertes y poderosos que yo. Él me sacó del pozo de la desesperación. Me sacó del lodo cenagoso. Me levantó y puso mis pies sobre la roca. Ya no para que me la fumara, sino para que me parara sobre la roca y para que me mantuviera. Y Él es la solución en mi vida. ¿Cómo no voy a estar loco para Él? ¿Cómo no me voy a estar agradecido con aquel que dio su vida por mí, con aquel que murió en la cruz de esa manera tan horrible, tan vergonzosa, tan dolorosa? Por aquel que dio la vida por mí. Y no se rindió, no se dio por vencido cuando ya no había esperanza en mi vida, cuando yo no quería rendirme a Él, y cuando yo era rebelde y no lo obedecía y era continuamente, le volteaba la espalda y hacía mi voluntad y parecía que no había esperanza, pero Dios en su misericordia me dio no una, ni otra, ni otra, ni otra, sino cientos de oportunidades, brother. Quizás ya sea la última, ahora sí. ¿Cómo no voy a estar loco por Él, brother? Entonces hay que cultivar esa pasión por el Evangelio. Dice Pablo el apóstol, le dijo a Timoteo, fan the flame, dice, aviva el fuego de la llama del don de Dios que hay en ti. Entonces eso hay que avivarlo. Es como una planta que quieres que crezca, tú tienes que cultivarla, ¿verdad? Le tienes que echar agua, le tienes que regar, la tienes que cuidar. Así tu relación con Dios tiene que ser cuidada, la tienes que estimar, te tienes que apasionar, brother. Así como te apasionabas por la loquera, brother. Yo no sé tú, pero yo tenía una fe tremenda, brother, para loquera. Yo me llegaba a salir sin ni un quinto, brother. Yo sabía que mi lugar me iba a levantar un 8, brother. Algo, pero... ¿Sí me entiendes? Claro que me entiendes, ¿verdad? ¿Y cómo no estar agradecidos, brother? ¿Cuántos no se nos han adelantado, brother? Y aún Dios te tiene aquí hoy en esta tarde, dándote otra oportunidad. A lo mejor no estás como quisieras estar, o no estás donde quisieras estar, pero estás donde debes de estar hoy en día. Y no es para que te vayas y vuelvas a regresar, sino para que Dios empiece a hacer esa obra hoy en día aquí en tu vida, y esa obra que empieza a hacer en tu corazón, tú continúes cultivándola allá afuera y continúes regando la semilla y echándole abono y dejando que crezca esa planta de la fe en tu vida, para que Dios haga esa obra en tu vida y no tengas que volver a regresar a este lugar, a este tipo de lugares, perder tu libertad.
Porque Cristo murió por nosotros para hacernos libres, así como ese cordero que fue sacrificado en Egipto para sacarnos de la esclavitud. Para sacarnos de la esclavitud, Dios le dijo a Moisés que se derramara la sangre de un cordero inocente, de un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto. Sí, para que cuando pasara el ángel del juicio, ellos pudieran escapar del juicio. Y el juicio llegaba sobre todos los primogénitos de Egipto. Y murieron todos los primogénitos de Egipto. Y el faraón dijo, ¿sabes qué? Los liberó, dijo, se pueden ir. Cuando no los quería soltar. No los quería soltar, brother. Yo no sé tú, pero a mí el diablo no me quería soltar. A mí el diablo me tenía bien agarrado. Me tenía bien amarrado, brother. Hay algunas áreas en mi vida que todavía no quiere agarrarme, pero en el nombre de Jesucristo, Jesús, yo soy libre, brother. Libre por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y en Cristo Jesús soy más que vencedor. Y más grande es aquel que vive en mí que aquel que está en el mundo. Cristo murió en la cruz para liberarme. Vamos a decir que te estabas sentenciado a cadena perpetua. Vamos a ponerlo de esta manera. Estabas sentenciado a cadena perpetua. ¿Cuántos saben qué es cadena perpetua? Ven. ¿Qué es cadena perpetua? Allá en el gabacho te dan life without parole, ¿verdad? Life without parole es cadena perpetua. O sea, ¿qué quiere decir eso? De por vida. Imagínate que tú estuvieras sentenciado en la cárcel de por vida, cadena perpetua, y de repente te absuelven. ¿Qué? A ver. No, me mato. ¿Te quiebras? No, yo solo primero antes de que me quiebre. Si muchos pensamos así, ¿verdad? Pues vamos a... Y de repente te liberan, brother. ¿Cómo te pondrías? Alegre, contento. Feliz. ¿Y entonces por qué tienes esa cara, brother? ¿Por qué no te alegras? Eres libre. Tú piensas que estás encerrado porque estás dentro de estas cuatro paredes. Pero quiero que sepas que hay gente más libre que está encerrada que gente que anda allá afuera, que están cautivos a las drogas, cautivos en el odio, cautivos en el resentimiento. Hay gente que está dentro de las prisiones que es más libre que mucha gente que anda caminando en las calles, brother. Ahora, yo te pregunto a ti, si tú estás sentenciado de por vida y te liberaran, ¿cómo te pondrías? Feliz. Súper feliz, ¿no? Pues fíjate que estabas sentenciado de por vida. Tú tenías una sentencia de por vida. Y no de por vida terrenal, sino de vida eterna. Y a través de Cristo Jesús eres liberado, pero la vida eterna, brother. Tienes la vida eterna con mucho más ganas, lo voy a poner más gozoso, más contento, más alegre, más agradecido, más entregado, más comprometido con Dios, porque ya no había esperanza en mi vida. Yo estaba sentenciado de por vida. Tú estabas sentenciado de por vida, y a través de su sacrificio del Hijo de Dios, de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, tú pudiste obtener tu libertad para vida eterna, brother. Y esto es una realidad. Esto debe ser motivo de decir, ¿sabes qué? Que mucho agradecimiento. Quitar la cara de H y poner una sonrisa colgate, bro. ¿Ya? A ver, ¿cuántos pueden dar una sonrisa colgate? Porque Cristo hace eso algo en tu vida. Amén. A ver, acá, mejor una sonrisa colgate. Voltea con tu hermano al lado y sonríele, bro. Dile, ¿sabes qué? Yo estoy agradecido con Dios. Voltea con tu hermano al lado. Dile, estoy agradecido con Dios, bro. Yo no sé tú, pero yo estoy agradecido con Dios. A ver, mi Dani, what's up? Amén.
ese gozo que solo puede dar Dios, el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, brother. En medio de la aflicción, en medio del encierro, brother, Dios puede traer ese gozo y esa alegría en tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste liberado, brother. Fuiste liberado por medio de la sangre de Jesucristo. Puedes tener la liberación para tu alma, la libertad para la vida eterna, brother. Si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constriñe? Es lo que les iba a decir. ¿Qué es constriñe? Nos instruye, nos remoje. Nos analiza. ¿Cómo nos analiza? Nos constriñe, es como... Nos refuerza. Nos enriquece. Trata acá la manera de pensar. Nos recoge, nos aprieta. Nos refuerza. Nos libera. Diccionario, a ver. Nos constriñe. Nos analiza. ¿Dónde está? Teléfono, hermano. ¿Le puedes hablar a...? Nos analiza, hermano. Vamos a ver la definición del diccionario, ¿va? Yo lo que analizo de esta palabra es que nos apasiona, nos mueve, ¿sí? Vamos a regresar a esa palabra. Nos analiza. Pero el amor de Dios nos constriñe, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿cuántos de aquí están vivos hoy? Para que los que viven, o sea, tú y yo, que estamos vivos todavía, que todavía tenemos una oportunidad, para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no vivas para hacer lo que se te da tu regalada gana, brother. ¿No? Sí. Ya no vivan para sí, para hacer lo que a ti se te da tu gana, lo que a ti se te antoja, lo que tú quieres hacer. Sino que dice, para que los que viven ya no vivan para sí, ¿sí? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Me prestas un celular? Venga. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Amén. Ahora, si tú estabas sentenciado de por vida, tenías cadena perpetua y te liberan, ¿no estarías endeudado con la persona que te liberó de por vida? No dirías, ¿sabes qué? Yo te voy a servir todos los días de mi vida, voy a estar contigo, voy a serte fiel, voy a hacer lo que me ordenes, porque estaba preso, pero tú me liberaste. Había perdido mi libertad de por vida y tú me sacaste a la libertad. Estarías endeudado, brother. Estarías comprometido, agradecido, ¿no crees? Sí. Y esto está más tremendo porque estamos hablando de la vida eterna, no de una vida pasajera, terrenal. Porque al final de cuentas, los que están sentenciados de por vida en la cárcel, yo tengo 2 homies que están sentenciados de por vida, cadena perpetua, no van a salir nunca ya. De la droga. Pero la vida pasajera, cuando se muere el cuerpo, lo que sigue es la vida eterna. ¿Sí? hermano? Sí, lo que sigue es la vida eterna, ¿verdad? Entonces, Que aquí por un pedazo de pan, por unos... ¿cómo que ojalá que así sea? ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? Porque aquí está la palabra de Dios, brother, y la palabra de Dios es infalible. ¿Sabes qué es infalible? Que no falla.
apretar u oprimir una parte del cuerpo. Apretar o oprimir como a una parte del cuerpo. El trombo constriñe peligrosamente esa arteria. Obliga a uno a que haga algo. Fíjate, nos constriñe, o sea que te obliga a que hagas algo al respecto. El amor de Cristo te obliga a que hagas algo al respecto. Eso es constriñe. Apretar u oprimir una parte del cuerpo. ¿Sí? El trombo constriñe peligrosamente esa arteria. Obliga a uno a que haga algo. Su padre le constriñó a estudiar una carrera. ¿Sí? Constriñe, entonces es que te aprieta, te oprime, te obliga a hacer algo. El amor de Dios, el amor de Cristo Jesús nos constriñe, dice. Amén. Amén. 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, se nos obliga, nos apretuja, nos apasiona, nos mueve hacia ese agradecimiento. ¿Por qué? Porque yo estaba sentenciado de por vida, no había esperanza. Y Él me liberó, me sacó de la cárcel, de la prisión, para vida eterna. Yo estaba destinado a estar muerto y en el infierno, y me regresó de la muerte a la vida, me rescató de la muerte. Yo no sé tú, pero no, brother, híjole, brother, llegué y le toqué el timbre a San Pedro, pero me dijo, ¿sabes qué? Llégale. Yo no sé tú, brother, pero no, brother, me han pasado unas cosas que vaya sobredosis, vaciado 2 veces, y he llegado hasta las benditas puertas del infierno, y Dios me ha vuelto a dar otra oportunidad, me ha rescatado de la muerte, me ha vuelto a volver a dar vida cuando ya no me merecía otra oportunidad. Ya no me merecía. Ya ven que hay un dicho que dice, todos merecemos una oportunidad, una segunda oportunidad, ¿verdad? Hay un dicho que dicen así, todos merecemos una segunda oportunidad. Sí, el problema conmigo es que yo ya había tenido como 100 oportunidades. Y seguía buscándole 3 pies al gato. ¿Cuántos se pueden relacionar con eso? A ver, yo cuando dice todos merecemos una segunda oportunidad, que quiere la primera quiere tener el pecado, así como juntos. Ya no había esperanza, brother. Yo estaba ya más para allá que para acá. ¿Sí sabes de lo que te... Imagínate cuando ya te metiste en ¿cómo te sacas eso que te acabas de meter en el cuerpo? ¿Cómo te lo sacas de adentro si ya está ahí adentro? Y eso te va a llevar a que se te pare el corazón y se te vaya la respiración y te vayas al infierno. Porque te suicidaste, tú solito te mataste, tú solito te cometiste un homicidio en contra personal, te suicidaste solo. Tantas oportunidades, brother, tantas veces cerca del peligro, tantas veces cerca de la muerte, tantas veces en riesgo de muerte, brother. ¿Cómo no nos va a constreñir el amor de Cristo? De hecho, yo antes de caer aquí, pues me recordó mi mamá, porque le empezaron a decir que pues, varias veces me había desmayado por la robada. Le empezaron a decir, ¿sí siento que me he desmayado? Pues, ya estando aquí, yo le dije, no, pues sí, ¿verdad? Y los 3 sobredosis también me pegaron. Más fuerte. No digo más fuerte, lo que estás diciendo. 2 o 3 sobredosis me pegaron ahí en la activa, por eso pues ya me valía, y por mi jefa pues, preocupada, y no, pues no, yo ahorita no me quería venir, y fueron pues los 3 por mí. No, pues ¿quién da? Ajá. Ya pues, yo creo que en esas cosas no pues mi mamá fue más gordita, porque ya no está por una preocupación. Una que escucha la ambulancia y ay, va mi hijo. No, brother. No, mi madre se la hice pasar por miles de angustias, brother. Muchísimas angustias. Muchos años, tantos años, brother.
Y cómo no estar agradecido con Dios, ¿verdad? Por tantas oportunidades cuando... Sí, ay, merecen unos nombres, pero 2, 3, 4, 5, ya tantas oportunidades y seguirlas desaprovechando. Ahora sí que estamos viviendo tiempo extra, brother. Amén. Amén. Estamos viviendo tiempo extra. Yo no sé tú, pero yo estoy viviendo tiempo extra. Y es un milagro, brother. Esto es un milagro que seguimos con vida. Pero es para algo, hay un propósito. Sí, hay que irnos, pero hay que llevarnos algo, un pescadito, un panecito, algo, ¿no? No hay que irnos con las manos vacías de aquí. Porque nos vamos a ir, todos nos vamos a ir. Tarde o temprano. Amén. Sí. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Qué más? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que si tú estás en Cristo Jesús, que si tú estás con Él, entonces tiene que haber un cambio en tu vida. En mi vida tiene que haber un cambio, un proceso. Tampoco esperes ser un querubín, brother, ¿ok? No te desanimes cuando llegues a cometer un error, pero tampoco te justifiques en esa de que, pues es que soy ser humano y todos los seres humanos cometemos errores, porque muchas veces esa lo usamos para justificarnos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. O sea que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, quiere hacer un cambio radical, un cambio profundo en tu alma, en tu corazón, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de caminar, en tu manera de vivir. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora yo no digo que te olvides de dónde vengas, porque el pasado nos sirve como una reseña para acordarnos. Y decir, ¿sabes? Como una lección. Sí, son enseñanzas, es un aprendizaje. Pero hay muchos que viven en el pasado. Y el pasado no es para estar viviendo en el pasado. Es para recordarlo, para no volver a pasar por ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué es reconciliar? Volver a unirte. Volver a juntarse. Es como cuando una pareja, ¿verdad? Una pareja se pelean. Eso es muy común que digan, cuando se pelean y se separan y luego se vuelven a juntar, se reconciliaron, ¿verdad? Se reconciliaron. Entonces quiere decir que nosotros éramos enemigos de Dios. El pecado nos hizo enemigos de Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Y en Él no hay pecado, brother. Y el pecado tiene que ser castigado. Y el pecado fue castigado, pero en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Qué mal agradecido sería yo si de aquí me regresara, dice una canción. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Caná, donde será mi morada. ¿Sí? Dice, una llaga podrida era mi vida. Y tirado entre la basura, tú me encontraste. Y luego hay una parte que dice, pero qué cobarde fuere yo, si de aquí me regresaré. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Caná, donde será mi morada. Ahora, ¿qué era Caná?
No la pinta, porque muchos dicen que la cana es la pinta, no. Canaán, ¿la qué? La tierra prometida. ¿Y cuál es nuestra tierra prometida? La vida eterna, el paraíso. Después de esta vida, después de morir, de entregar el equipo, es la vida eterna en el paraíso. Estar con Él por una vida eterna, brother. La tierra prometida. Dice, qué cobarde fuera yo si de aquí me regresare. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Y la Biblia dice que los cobardes y los incrédulos, eso escucha, pues ojalá sea cierto. No, brother, no dudes, brother. No lo dudes, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario tener fe. Y la fe es la certeza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que cree que se acerque a Él, que crea que le hay. No necesitan ir ahí, pero lo voy a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces dice la palabra de Dios, esto está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero qué bueno, eso está muy bien y eso es lo que deberían hacer todos, lo de tomar notas, de lo que porque en un servicio, en una administración de estas, Dios te puede dar una palabra a través de alguien. Dios usa a la gente y habla a través de las personas, y Dios te puede traer una palabra y te da una palabra y ahí puedes anotar en tus notas lo que Dios te ministró, lo que el Espíritu Santo ministró a tu vida. Esa es la palabra de Dios. Que los cobardes, los incrédulos, y luego sigue una lista más de que no heredarán el reino de los cielos. Y eso éramos algunos de nosotros. Pero hoy en día, por su gracia y su misericordia, hemos sido reconciliados con Él, ¿verdad? Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya dice que, aparte de reconciliarnos, nos está dando el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos está dando la comisión de ir a ser discípulos, la tarea, el encargo, la consigna de ir y hacer discípulos, ¿sí? De que tú alcances otras almas y de que tú lleves a otros a los pies de Jesucristo para que también ellos se reconcilien con Dios. O sea, te reconcilió, pero también nos está encargando el ministerio de la reconciliación. Sí, el alcanzar almas no nada más es trabajo del pastor, de un pastor o un evangelista. El trabajo de alcanzar almas es para todos. La gran comisión que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, les dijo: toda potestad, o sea, todo poder y dominio me es dado en los cielos y en la tierra, y por tanto, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo, o a que guarden todo lo que yo les he mandado. Ahora, los pastores no reproducen ovejas, ¿verdad? Las ovejas reproducen ovejas, ¿verdad? Sí. Entonces, nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. O sea que Dios te llamó, no nada más te salvó para que te salves tú, pero también te quiere equipar, te quiere llenar de su presencia, te quiere llenar de su Espíritu Santo, te quiere llenar de su palabra, para que tú también vayas y alcances a aquel que está perdido y pueda ser un instrumento de vida en sus manos de Dios. Tú que no tenías esperanza, porque dice la palabra de Dios que Él escogió lo vil y lo menospreciado, y escogió lo que no es nada, escogió lo débil del mundo para glorificarse a través de lo débil. Su poder se manifiesta en nuestras debilidades,
Él se manifiesta en nuestra debilidad. Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Amén. Amén. Porque cuando yo no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más grande es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo, brother. Entonces, dice que nos reconcilió, pero nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó ¿a quiénes? A nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Alguien que lleva la palabra. Es un representante de un gobierno, ¿verdad? Es un representante de un gobierno. Por ejemplo, cada país tiene su embajador, ¿verdad? Tiene su embajada, ¿verdad? Está la embajada de Estados Unidos aquí, el consulado americano. Sí, son representantes de un gobierno. Sí. Ahora, ¿cuántos saben que cuando Cristo caminó en la tierra, Él hablaba del reino, de un reino eterno? De hecho está en el Padre Nuestro, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. ¿Verdad? Amén. Amén. Así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un gobierno que lleva un mensaje. Que lleva un mensaje, ¿verdad? Por eso es evangelista, ¿no? No, embajadores, secularmente, un embajador es alguien que representa un gobierno de un país, brother. Es un gobernante de un país que representa su país. Exacto, y que lleva un mensaje de su país a otro país, brother. O sea, que lleva un mensaje. Pero nosotros somos del reino de Cristo, del reino eterno de Dios. Y Dios nos ha comisionado a ser embajadores de Cristo. Cuando no éramos nada y estábamos muertos en nuestros pecados, brother. Dios te escogió con un plan, con un propósito. A lo mejor tú crees que estás aquí nada más para dejar las drogas. Déjame decirte que Dios tiene planes más grandes para tu vida, brother. Dios no nada más quiere liberarte de las drogas y del alcoholismo. Dios quiere librarte de la muerte eterna y usar tu vida para su honra y su gloria, para que tú también seas, aparte de ser reconciliado con Él, reconcilies a otros, brother. Que seas un instrumento en las manos de Dios, porque se nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, brother. ¿Qué quiere decir eso? Que os rogamos en el nombre de Cristo que hagas la paz con Dios, que entres en paz con Él. Porque éramos enemigos de Cristo Jesús, el pecado los hizo enemigos de Dios. Pero por medio de Cristo Jesús podemos recibir la vida eterna y poder hacer la paz con Dios otra vez. Y poder ser reconciliados con Él. Ser amigos de Dios por medio de Cristo Jesús cuando éramos enemigos de Cristo Jesús. Pero a través de la cruz podemos ser amigos de Cristo, de Dios. Y de la cruz es, como lo decía nuestro padre el otro día, no es de que me persigo, no, la cruz sí simboliza el castigo que Él pagó por nosotros. Él tomó un castigo que merecíamos nosotros, Él pagó un precio que merecíamos nosotros. Él tomó nuestro lugar, como tomó el lugar de Barrabás. Así como tomó el lugar de Barrabás, que estaba preso, ¿por qué? Por homicidio y por levantar tumultos, por hacer un motín. Poncio Pilato yo digo, yo no le hallo ningún delito a este hombre. Y quería soltarles a Cristo y les ofreció al peor. Dijo, miren, aquí está Barrabás, que está por homicidio. ¿Por qué no les ofreció un ladrón?
¿Por qué no? Ya ven que fue crucificado junto a dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha, dos ladrones no. ¿Para cuál delito lleva menos tiempo de pena? El de robo, ¿verdad? Te da menos tiempo que por homicidio. Pero Pontio Pilato les quiso librar a Jesucristo, pero Jesucristo tomó el lugar de Barrabás, simbolizando que Él pagó por el peor de nuestros delitos, por el peor de nuestros pecados, Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, o sea, hagan las paces con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y lo hizo pedazos, porque el pecado tiene que ser castigado. La consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. Ciertamente el día que comas de eso morirás, le dijo. De todo puedes comer menos de ese fruto, porque el día que comas de él morirás. Pero el hombre quiso ser igual a Dios. El hombre fue engañado por la serpiente y quiso ser igual a Dios. Quiso ser semejante igual a Dios. Quiso definir el bien y el mal. Quiso ser el dueño de su propia vida. Y comió del fruto. Y entró la muerte. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que Dios hizo justicia al castigar el pecado, pero también mostró misericordia a nosotros a través del sacrificio que fue llevado sobre su Hijo en la cruz del Calvario. No sé si esté bien, al que no conoció pecado, o sea, Cristo no era pecador. No conoció Él pecado. pecado. Por nosotros, por nuestra salvación, lo hizo como si fuese pecado, pero no cometió pecado. O sea, se hizo pasar por pecador, pero no por pecador. Por eso cuando estaba en la cruz, recuerdan que está escrito que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento, sí, en la presencia del Padre, porque el pecado, hubo un momento ahí de separación por los pecados que estaban, los pecados del mundo que Él estaba cargando, nuestros pecados, ¿sí? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado estaba sobre Él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Como está escrito en Deuteronomio, dice: maldito es aquel que es colgado de un madero. Eso estaba escrito en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. Maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Y después de más de 100 y tantos años, más de 1200, 1400 años después, fue colgado de un madero. Jesucristo, como algo que estaba escrito en la ley de Moisés: maldito es todo aquel que es colgado de un madero. O sea que Él llevó nuestras maldiciones. Él tomó nuestra maldición sobre Él. Lo que tú merecías, brother, fue llevado sobre Él, para que tú en Cristo Jesús obtengas la gloriosa y eterna salvación de tu alma. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Es el Nuevo Testamento, brother. Primera de Pedro, capítulo 4. Salud. Primera de Pedro. ¿Ya estamos ahí? Primera de Pedro, capítulo 4. Está al final casi, brother, en el Nuevo Testamento. 896. Ya ven por qué es importante que se metan con Dios, la palabra de Dios, para que... está el libro, pum, ya sé dónde está, pum, está el libro. Tener afilada la espada, brother. Hay que tener afilado el cuchillo, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Qué es padecer? Sufrir. Sufrir.
puesto que Cristo ha sufrido por nosotros en la carne, dice vosotros, ¿quiénes son vosotros? Vosotros, ¿verdad? Vosotros también, armaos del mismo pensamiento. O sea que ármense de valor, ¿verdad? Dice que Dios nos llamó, a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Amén. Amén. Ya terminando, ¿ya? Amén. Hay que ponerles el ejemplo acá, brother. Amén. Dice, pues quien ha padecido en la carne, o sea, quien ha sufrido en la carne, quien ha dominado su carne, quien tiene dominio propio, quien tiene control de su propia carne, quien se somete a la voluntad de Dios, quien somete la carne al espíritu. Sí, dice, no hagáis, no, dice que le des de comer al espíritu, no a la carne, a los deseos de la carne. No, o sea, no haciendo la voluntad de la carne, sino la del espíritu. Dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, cuando tú te sometes tu carne a la voluntad de Dios, es porque ya el pecado ya no tiene dominio sobre tu vida. Ya el pecado no se enseñorea sobre de ti. Gloria a Dios. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no me obedecen? Dijo el Señor Jesucristo. ¿Eh? Señor quiere decir amo. Sí, viene del griego. Sí. Adonai, Señor, amo. Cuando alguien es Señor, Señor de tu vida, es tu amo. Y si tú tienes un amo, quiere decir que tú eres esclavo, ¿verdad? Esclavo de Jesucristo soy, dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vino en mí. La vida que vivo hoy, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dice, pues quien ha padecido en la carne, o sea, quien ha sometido la carne, ya terminó con el pecado. O sea, el pecado ya no te domina, brother. ¿Por qué? Porque ya le entregaste tu vida a Cristo. Dice versículo 2, para no vivir el tiempo que le resta en la carne, o sea, el tiempo que te quede de vida, ya sea mucho o poco, conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué son concupiscencias? ¿Quién sabe qué son concupiscencias? Lo que ahorita estudiando día con día. Concupiscencias son pasiones desordenadas, brother. Pasiones desordenadas. ¿Cuántos no hemos tenido, tenemos pasiones desordenadas, ¿verdad? Concupiscencias de la carne, ¿verdad? Esas pasiones que nos dominan, que nos llevan a la perdición, que nos llevan a perdernos, brother. La droga. La droga. Vanidad, mujeres, drogas. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. O sea, no hacer lo que tú quieras, sino lo que Dios quiera que hagas. Pero ¿cómo vas a saber qué es lo que Dios quiere que hagas si ni siquiera lees su palabra, brother? No pasas tiempo con Él. No convives con Él. Para que una relación florezca, para que una relación se dé, tú tienes que pasar tiempo con esa persona. Tú tienes que convivir con esa persona. Tú tienes que agarrarte de la mano de esa persona. Tú tienes que pasar tiempo, hablar con esa persona habla contigo. De eso se trata una relación, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios si no pasas tiempo con Él, brother? Tienes que pasar tiempo con Él para que puedas conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a pasar tiempo con Él? Aquí está el carácter y la persona de Dios en su palabra, brother. Aquí están sus normas, sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas. Aquí está su personalidad de Dios. Aquí está escrito en la palabra de Dios, brother. Sí, también, ¿qué caso tiene escribirlo si no lo trabajas y lo transmites? También hay que hacerlo, ¿no? No nomás escribirlo para un ratito leerlo. Pero si no, se empieza
con leerlo, para que puedas tratar de practicarlo. Algunas veces vas a tener éxito, algunas veces vas a fallar, pero sí es importante lo que dices, practicarlo, ponerlo en la práctica, ¿sí? Ponerlo en la práctica, pero tampoco seas un acusador cuando veas a tu hermano que falla, porque como les dije, cuando apuntas con un dedo, tienes 3 dedos apuntándote para atrás, porque, cómo somos buenos para juzgar, ¿verdad? Y ver los errores en cabezas ajenas, ¿verdad? Somos buenos para ver los errores en los demás, ¿verdad? Pero aquí se trata de hacer un análisis propio, un autoanálisis personal de mí mismo, ¿sí? Pero ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios, brother? ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? En el grupo. Pasando tiempo con Él en la palabra de Dios, leyendo la palabra, orando, buscando la presencia de Dios, escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Para que tú conozcas a una persona, tú tienes que pasar tiempo con esa persona. Si no, no la vas a conocer. Tú no puedes conocer a alguien si no pasas tiempo con esa persona, si no convives, si no sales con esa persona, si no platicas con esa persona, si no pasan tiempo juntos con esa persona. Con Dios es igual, para que tú conozcas a Dios, tú tienes que pasar tiempo con Él, brother. Y así es como vas a conocer la voluntad de Dios. Y dice Timoteo, dice que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea que ya estuvo con el tiempo que hemos pasado en el pasado, que ya, o sea, todo lo que hicimos y deshicimos, y todas las cosas que hicimos malas, y todo el tiempo que perdimos en las cosas del mundo, basta ya con ese tiempo, dice la palabra de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, basta ya con ese tiempo perdido que perdimos, ese tiempo que desperdiciamos, brother. Tiempo que desperdiciamos. Tiempo precioso que le pertenece a Dios. Nada más es una vida la que vas a tener. Nada más es una vida la que voy a tener, brother. Una sola vida, una vez. Y ya de ahí viene la vida eterna. O en el infierno, o en el cielo, en el paraíso, brother. No hay de otra, no hay purgatorio. O te vas a ir al infierno o te vas a ir al cielo, brother. Pero gracias a Cristo Jesús, Él pagó el precio para que yo pueda entrar al cielo. Yo no me gano el cielo por mis buenas obras. Él fue el sacrificio que hizo en la cruz. Pero la fe en Cristo Jesús me lleva a las buenas obras. El agradecimiento que tengo hacia mi salvación me va a llevar a... Las buenas obras son el resultado de mi salvación. Pero no me salvo por las buenas obras. Más bien las buenas obras son el resultado de mi salvación. ¿Claro? ¿Verdad que sí? Porque cuando tú estás agradecido de que estabas condenado a una sentencia de por vida, tenías cadena perpetua y alguien te liberó, tú estás endeudado con esa persona de por vida. Y el resultado de tu agradecimiento son las buenas obras. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esto se refiere a los que antes te conocían. Va a haber gente que te va a decir, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Cuando de veras cambias, a algunos se les va a hacer raro que tú ya no quieras andar en los mismos pasos que ellos. Hasta te van a querer burlar de ti, te van a criticar, y te van a acusar, y te van a reír. Pero no te preocupes, brother, se rieron de Cristo, se burlaron de Cristo. Y tú ni a la historia vas a pasar. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dijo, Padre, perdóname porque no saben lo que hacen.
Pero considérate dichoso cuando tengas que padecer por Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué provecho tienes si alguien padece por delincuente? No tiene ningún provecho, pero si padeces por Cristo Jesús, ahí tiene mérito. Dice, a algunos se les va a hacer raro, cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea, os insultan. Pero no te agüites, brother. Dios permite que pasen cosas para hacerte más fuerte, para formar carácter en tu vida. Y después, al último, hasta te vienes ganando esas personas, porque ellos con tu testimonio van a ver la gloria de Dios, van a ver la misericordia de Dios, van a ver la gracia de Dios. A lo mejor al principio se burlan de ti, a lo mejor al principio no te van a creer, a lo mejor van a decir, este es un aleluya, a lo mejor se van a reír, a lo mejor te van a criticar. Pero tú mantente firme, mantente fiel, persevera, camina, y tú al final de cuentas tu vida va a ser un ejemplo y un testimonio para la vida de otros, y otros van a ver tu vida y van a venir a los pies de Jesucristo, porque tú rendiste tu vida a los pies de Jesucristo, hiciste la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios, Dios se va a glorificar en tu vida, y tarde o temprano Él se va a engrandecer en ti, y te va a dar favor, y otros van a ser tocados a través de tu vida, brother. Pero se trata de que mueras al yo, de que mueras al egoísmo, de que mueras a ti mismo, para no hacer lo que a ti te agrada, sino hacer lo que le agrada a Dios. Aunque algunos se burlen, aunque algunos te insulten, aunque a algunos les parezca cosa extraña que tú ya no corras con ellos. Pero algunos de ellos van a decir, es que yo quiero lo que tú tienes. Si tienes pasión por Cristo, van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Porque yo sabía quién eras tú, yo sabía cómo estabas tú. Y van a ver ese testimonio, van a ver esa, con tu palabra, no con tus palabras, sino con tu vida. Porque la mejor predicación que podemos dar es con nuestra vida, con nuestro caminar. Y esa es la cosa difícil, es lo que tú decías. Ponerlo en práctica. Pero no te desanimes también, porque todos, si fallas, tú sigue caminando. Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando con Cristo. No te sueltes de la mano de Él. No te alejes de Él, no te desanimes. No te sueltes de Él, brother. Porque sin Él no podemos hacer nada, brother. Ni somos nada. En el barrio pues, empecé a abrir de las esquinas y de los correos y de casa de trabajo y un poco más de responsabilidad. No, güey, ya no falta que te hagas poquito. Ándale. Pero no pasa nada, pero todos estamos teniendo problemas en mi casa y poco a poco estoy yendo a los casos. Amén. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Versículo 7. Mas el final de todas las cosas se acerca. Sean ¿qué? Sed pues ¿qué? Sobrios. Sean sobrios y velad en oración. Amén. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Estamos en los tiempos finales, brothers. Estamos en el tiempo final. Y si no es el fin del mundo, el día que tú te mueras es el fin del mundo para ti. El día que yo me muera es el fin del mundo para mí, brother. Estamos en los tiempos finales. Muchas cosas se están cumpliendo, muchas profecías, brother. Israel es el reloj de Dios, brother. Voltea a ver a Israel. 70 años llevan que recuperaron esa patria después de haber sido dispersados casi 2000 años, brother. Eso está tremendo, brother. Y muchas profecías están llevándose a cabo. Dice, mas el fin de todas las cosas se está acercando, se acerca. Sean pues sobrios y velad en oración. ¿Qué es velar? Estar atentos.
estar atento, estar trucha, ¿verdad? Un velador tiene que estar despierto, ¿verdad? Un velador tiene que estar al alba, que no se te duerma el gallo. Por eso Cristo, cuando fue y halló a los discípulos durmiendo, que estaban en el huerto de Getsemaní, Él iba y oraba: Padre, si es posible, pasa este trago amargo de mí. No quiero ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino a la tuya. Y luego iba y encontraba a los discípulos durmiendo y les dijo: despiértense, velad, y dice, estén alertas y en oración, porque el espíritu del cuerpo está, la carne es ¿qué? Débil, pero el espíritu está dispuesto. Y otra vez se fue a orar y volvió a regresar y los hallaba dormidos. Les dijo: velad, estar en oración. Sí, velad en oración, o sea, estar alerta, estar trucha, que no se te duerma el gallo, estar conectado con Dios, con el Espíritu Santo, en oración, en intimidad con Dios, en una relación personal e íntima con Dios, no en una religión, sino en una relación personal e íntima con Dios a través de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, y no solo murió en la cruz del Calvario, sino resucitó el tercer día y venció a la muerte. La muerte no lo pudo contener, la tumba no lo pudo detener ahí. Él venció a la muerte, venció a Satanás, venció a los demonios, venció a los ángeles caídos y venció a la muerte. Resucitó al tercer día para darnos vida eterna y vida en abundancia. Mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente ¿qué? Amor. Ferviente amor. Eso quiere decir que tenemos que amarnos los unos a los otros, porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Pongámonos de pie en esta tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Sella tu palabra en nuestros corazones. Sella esta palabra, sea grabada en la tabla de cada uno de los corazones de estos hombres. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones, que se haga tu voluntad y no la de ellos, Señor. Toma el control de sus vidas, Señor, y úngelos con tu unción preciosa y poderosa, Señor, para que sean instrumentos poderosos en tus manos, Señor, para tu honra y tu gloria. Que sean usados, Señor, como, Señor, un instrumento de bien y no de mal, Señor. Señor, glorifícate en sus debilidades, glorifícate en sus tempestades, Señor, glorifícate en medio de la tormenta de sus vidas. Señor, bendice a cada uno de ellos y a sus familias. Restaura, Señor, sus vidas, restaura su mente, restaura su corazón, restaura sus familias, Señor. Restaura todo lo que el enemigo les ha robado, Señor. Señor, restaura todo lo que el enemigo les ha quitado, Señor. Señor, perdónanos todos nuestros pecados y trae, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento y el gozo de tu Espíritu Santo en cada una de sus vidas, de estos hombres. Pon en ellos pasión por tu palabra, pasión por el Evangelio, pasión en la oración, pasión por tu palabra, pasión, Señor, por las almas perdidas. Señor, solo tú puedes hacer esa obra, Señor. Tú eres el que transforma, tú eres el que hace la obra, tú eres el que cambia. Señor, tú eres el que transforma la mente y el corazón del hombre. Solo tú eres el Espíritu Santo, tú eres el que puedes hacer esa transformación. Yo te ruego que hagas esa transformación en la vida de cada uno de estos hombres y que ellos puedan dar mucho fruto, Señor, fruto que perdure. Señor, que sean liberados, que las cadenas en sus vidas sean rotas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que tú seas glorificado grandemente en cada uno de ellos, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.